y somos parte de ese grupo de personas y de compañeros de la parte norte de Antioquia que venimos y que muchos de pronto nos hicieron esa acotación cuando comenzaban a decir que vamos para el paro y nosotros tenemos que decir que hace 5 meses estamos acá en Medellín en paro. Les dieron un poquitico de plata por eso y entonces les dieron vivienditas por ahí en Pueblo Nuevo. Allí los pasaron con cualquier cosa por ahí y mientras inundaron todo el pueblo. Entonces mucha gente sacó la maderita o eso por ahí y lo vendió, lo regaló, y otras, como echaron el agua tan rápido, no hubo forma de sacar nada. Tú llegaste a mí como un ángel, tal vez ya no sientes amor por mí. Yo no quiero amor a medias, quiero todo tu cariño, que me ames como te amo, como yo me entregué a ti. Yo no quiero indiferencia, yo quiero amor a la buena. Si ya no puedes amarme, entonces ¿qué esperas aquí? Yo no quiero amor a medias, quiero todo. Si ya no puedes amarme, entonces ¿qué esperas aquí? 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 ¿De qué municipio es don Gregorio? Del municipio de Briceño y vivo en la vereda Buenavista. Ya. Don Gregorio, ¿ustedes cuándo supieron lo del proyecto? O sea, ¿ustedes les dijeron o ustedes supieron así cuando ya estaban tumbando? ¿Cómo fue? No, en ningún momento, pues nosotros nos empripiamos a dar cuenta cuando ya empripiaron a llegar gente y ahí de entrando mucha maquinaria al corregimiento Valle Toledo, que queda ahí muy cercano a mi vereda, y que ya vimos que ya empripiaron, por ejemplo, con la cuestión de la ampliación de la vía, ampliación, pavimentación y mucha fusión de carros, volquetas, tratomulas, de todo eso, cosas pues que uno nunca había llegado a mirar en toda la región. Los caminos para que pudieran entrar esos vehículos. Sí, sí. Y esa cosa carpetica allí, esa cosa carpetica más interesante, es que sí, de pronto acá. Desde los años 50 había unas necesidades muy claras de hidroenergía, no solamente para el Valle de la Aburrá, sino para todo el país. Fue así como se hicieron estudios de muchas alternativas y las empresas públicas de Medellín determinaron que inundando la cuenca media del río Nare, acá en el oriente antioqueño, se podría suplir esa falta de energía no solamente del Valle de la Aburrá, sino de todo el departamento. Fue así como en el año de 1960 oficialmente reunieron la comunidad en un bando desde el balcón de la alcaldía y oficialmente le notificaron a las gentes de aquella época que se iba a hacer un gran embalse y que por lo tanto el pueblo debía ser inundado. Nosotros venimos de ese norte lejano, ustedes están aquí en la ciudad, pero es la misma resistencia, es la misma pelea que tenemos. Como les decía, la problemática se dio fue porque comenzó EPM sus trabajos para hacer esa represa que es de la gobernación de Antioquia, que ahí es donde viene otro de los componentes que de pronto no conocemos. EPM es la que construye y también tiene parte en ese negocio, es dueña, pero el mayor accionista acá es la gobernación de Antioquia por medio del IDEA. Y ahí es donde se da cómo esos negocios de Estado quieren acabar con el pueblo a partir de esas represas que en ningún momento, y lo mismo del cinturón, fueron consultados con las comunidades a ver si nosotros queríamos represa allá y para qué esa represa. Porque esa es una de las preguntas que de pronto siempre nos hemos hecho. Represa y para qué. Entonces ahí vino la problemática y dijimos vamos a protestar.
salimos a ese corregimiento del Valle, donde ya les digo, nos trajeron arriados, como se dice en el mar. El año pasado, el 26 de agosto, salimos a una movilización al Valle Toledo, que es un corregimiento del municipio, donde no se nos dio buena seguridad para la protesta y nos tocó levantar en cuestión de 8 o 9 días, nos tocó levantar la protesta por la inseguridad, porque nos vimos como amenazados del conflicto armado entre fuerza pública y no sé qué montaje habría ahí, si sería la fuerza pública que estaba montando un falso positivo o si era que de pronto tenía enfrentamientos con otros grupos armados, pero solo sé decir de que en ese tiempo que nosotros estuvimos en protesta, nos tocó amanecer una noche, no recuerdo en el momento la fecha exacta, nos tocó amanecer en la iglesia porque escuchábamos disparos por todos los lados, por la parte de arriba y parte de abajo de donde nosotros teníamos el campamento, también disparaban de los campamentos donde estábamos toda la gente. Nos tocó, bien nos dieron como un poquito de oportunidad a buscar el refugiarnos en la iglesia del pueblito. Entonces ya nos tocó venirnos acá a Medellín, pues algunas personas, a la gobernación de Antioquia, a tener como algunos diálogos y resulta que se finalizó el año y no tuvimos como ninguna respuesta concreta. Ríos Vivos es la misma gente, entonces no hay un papel de Ríos Vivos en una zona distinto al de la otra. Esto es importante comprenderlo porque ha habido mucha confusión en la opinión pública. Ríos Vivos no es una ONG que vaya a un sitio a decir yo hago esto o lo otro. No, Ríos Vivos tiene como principio que surja de las mismas comunidades y que sea un proceso endógeno. Yo no podría liderar el proceso exigiendo los derechos de los afectados por Hidroituango si no fuera de Hidroituango, porque no conocería mi región, no conocería el cañón. Por eso es un proceso endógeno. Las mismas personas están aquí diciendo qué es lo que les duele y cada proceso, todos los que hacen parte del movimiento en el país son autónomos y hacen la defensa de su autonomía según sus propias particularidades culturales. Nosotros hemos tenido peticiones en varios niveles. Nosotros hemos hecho una defensa en primera instancia del derecho a participar libremente. A venir a protestar acá, con tanta casualidad que nos entramos a descansar a la Universidad de Antioquia y hace 5 meses estamos, dicen, descansando, pero esa no es la palabra, estamos resistiendo y diciendo las verdades de lo que ellos no han sido capaces de solucionar y no lo quieren solucionar. ¿La cruz la construyeron después de que derribaron o fue...? En el año 84. Entonces el agua ya estaba arriba. No, es que el embalse se ha secado 2 veces. ¿Se ha secado 2 veces? 2 veces secado. En 1978, entonces, el embalse, el nivel del agua ya comienza a subir, el agua todos los días subía 10, 5 centímetros y se fueron perdiendo los barrios más bajitos. En esa misma medida se comenzó a destruir la vieja cabecera. Esas demoliciones fueron algo muy triste porque hubo expropiaciones por vía administrativa. Muchas personas fueron sacadas de allí, que no querían vender no querían vender y fueron sacadas de allí con fuerza pública. Algunas familias fueron sacadas en esas circunstancias, lamentablemente. Como empresas decía que tranquilos que todo se lo iba a reponer el doble, que tranquilos que había que sufrir un poquito por ahí un año, pero que después todo se ven y se le iba a reponer, y eso fue mentira. Eso. Hubo gente que
que puede perder casa no se le... No les dieron, reconoció. y hubo gente que se fue con otra para otro pueblo, ¿cierto? A ir a otro pueblo, y mientras que de ahí volvían, que porque empresa les iba a dar viviendita, pues a mucha gente la engañó, no le dio nada. Y usted llegó a conocer casos de, digamos, gente que era aún más pobre y no tenía para dónde ir. ¿Cómo les fue a ellos? Y esa gente que no tenía para dónde irse, pues la familia siempre los recogía por ahí, los alojaba, los que tenían más modito, se puso hasta a vivir 20 personas en una casa porque no tenían nada para dónde irse. Gente muy pobre que enteramente no tenía casi nada. Otros que fornaleaban, pues se les acabó también el fornal, tuvieron que echar para tierras lejas a inventar la vida y a fornalear por allá. Ese es el doctor Es el Calle doctor Restrepo. Diego Calle Restrepo. Tenemos que decir que el pueblo del Peñol en esa época era un pueblo solo. La gobernación de Antioquia para nada estuvo en el conflicto del Nuevo Peñol. En el Nuevo Peñol no tuvimos una Cruz Roja Internacional, no tuvimos organismos de derechos humanos, no tuvimos ayuda del Estado central. Era el pueblo del Peñol luchando solo contra el Estado personificado en las empresas públicas de Medellín. Entonces ese desespero hizo que el movimiento social tuviera unos momentos extraordinariamente agudos, extraordinariamente difíciles, extraordinariamente contestatarios y de denuncia pública y social. Y esa es nuestra mayor gloria, haber podido salir solos de un conflicto en el que lamentablemente no tuvimos ninguna ayuda. En esa época tenemos que decir que para nada se hizo presente el Estado central, la gobernación, tenemos que decirlo, no hizo ninguna presencia en el Peñol. Los gobernadores de turno siempre estuvieron de acuerdo con las empresas públicas de Medellín. Los alcaldes de turno, que eran alcaldes administrativos impuestos por la gobernación, porque en esa época no teníamos alcaldías populares, siempre estaban de acuerdo con las empresas públicas de Medellín, porque no es un secreto que tenían un sobresueldo de las empresas públicas. Entonces era simplemente una comunidad sola, liderada por un trabajo pastoral que en su momento lideró Monseñor Oscar Ángel Bernal, el padre Francisco Campo Aristizábal, el padre Héctor Leonel Salazar y otros sacerdotes de turno, los que evidentemente creyeron en la comunidad, se ampararon en ella, lograron hacer un trabajo social, un trabajo pastoral enmarcado en los lineamientos de la doctrina social de la Iglesia, para que esa emergencia social transcurriera exitosamente y se hiciera justicia con el Peñol. Eso se logró gracias a ese trabajo, no por otra cosa. La primera vez que yo me entero del proyecto Hidroituango es precisamente trabajando con las mujeres de Ituango. Yo hago también parte de la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango y allí muchas mujeres somos víctimas del conflicto armado. Entonces me entero por otras mujeres que estaban siendo desalojadas de manera forzosa del río, y el río fue su refugio, ha sido el refugio de muchas comunidades que se esconden de la violencia, desplazadas de otras zonas, del Nudo del Paramillo y de otras partes de Ituango, y fueron a refugiarse al Cañón. El Cañón también ha sido a su vez desplazado, pero como es una fuente de dinero también por el oro que se puede extraer allí, y como es tan difícil acceder, ha sido también una fuente de refugio. Y el ver el dolor en esas mujeres de no saber qué iban a hacer, que el ofrecimiento de trabajo era completamente indigno que estaba dando empresas públicas de Medellín. Recuerdo una vez iba para mi municipio y eso me partió el alma, vi una cartilla en la que se hablaba del empleo y de las maravillas de este megaproyecto, y en la carátula tenía una mujer con su traje de sirvienta y atendiendo a los hombres. Para mí eso fue una bofetada en la cara como feminista, y dije, esas mujeres que han sido libres y que han sobrevivido a la guerra van a terminar en esto, siendo nuevamente esclavas de los hombres.
dentro de esas propuestas siempre está que por favor no se nos estigmatice, que el gobernador no salga a decir que estamos infiltrados por las FARC, que no salgan a decir las autoridades que presuntamente, porque eso es un proceso de estigmatización. Entonces pareciera casi absurdo, pero lo que tenemos que pedir concretamente es no digan cosas que no son concretas y claras, porque eso ha generado muchísimas amenazas para las personas que estamos realizando esta defensa del territorio. Tenemos 19 personas que tenemos procesos judiciales en nuestra contra. Y EPM se asume como víctima dentro de esos procesos. Para nosotros, pues una petición concreta es que EPM no sea descarado. O sea, eso parece también como, bueno, que pedir en una lucha eso. Para nosotros es básico, porque si nos meten a la cárcel y si EPM con todo su poder y su dinero sigue insistiendo en que no son ellos las víctimas y no nosotros, y son víctimas por la movilización que hicimos, por la protesta que le realizamos. Entonces ya nos volvimos a ver como obligados otra vez de salir el 10 de marzo de este año 2013 a volvernos a manifestar en dicho corregimiento Valle Toledo, y salimos el 10 de marzo, donde fuimos atacados por el ESMAD en la Vuelta del Bombillo, Eso es territorio de Ituango. Sí, ya era el pueblo. Por donde es la entrada, sitio por donde es la entrada para el proyecto, donde están construyendo el proyecto en la parte baja del río Cauca. Y entonces nos atacó el ESMAD el 11 el 11, y ya nos vimos obligados a tener que llegar hasta el corregimiento del Valle a continuar nuestra protesta. Y lo que nos ha dicho Empresas Públicas de Medellín y la gobernación para pasar el tema de las respuestas ha sido: sí, venga, los escuchamos, pero no hay solución. No ha habido ningún avance. Por eso hemos dicho, es un diálogo con soluciones, porque a nosotros no nos sirve de nada sentarnos a conversar horas y horas y que no hayan soluciones concretas. Todo el proceso de supuesto diálogo, todo el falso diálogo que se ha planteado con nosotros no ha dado soluciones efectivas a las problemáticas. Y además han tenido el descaro de decir: con ustedes no nos sentamos. La Gobernación de Antioquia y Empresas Públicas de Medellín dice y dijo y firmó un acta en la que dice: no nos sentamos en una mesa de diálogo con el movimiento Ríos Vivos. Cuando vamos a preguntar por qué es lo que tenemos que no conversan con nosotros, qué es lo que nos hace tan terribles que ni siquiera para conversar y llegar a soluciones sobre lo que estamos viviendo se puede. Nos dicen en un diálogo directo con empresas públicas: es que ustedes son opositores al desarrollo y son opositores a la represa. Para nosotros fue muy claro, nos estaban diciendo: con el que piensa distinto no se conversa. Nuestro dolor, y sintiendo mucho dolor por el fallecimiento del compañero y en la forma pues de que fue asesinado, después de haberle pedido al Estado las garantías de protección y no haber habido por parte de ningún ente del Estado pues esa voluntad. O mejor, la respuesta que nos han dado es absurda. Nos dicen que el Ministerio de Cultura no se puede oponer a la locomotora minera energética. Quiere decir eso que por encima de la vida y de la cultura está el dinero. Eso es lo que nosotros hemos tenido que entender aquí, con mucha dureza, con mucho dolor. Se está pisoteando los derechos de los pueblos, su ancestralidad, para llevar a cabo un megaproyecto como Hidroituango, para llevar a cabo una locomotora que es para otros, que no tiene nada que ver con nuestro pueblo, que nosotros no estamos pidiendo
y que lo que queremos es que nos dejen en paz, viviendo como hemos vivido, así para muchos sea un absurdo esa forma de vida, sea un absurdo la transhumancia, sea un absurdo no tener casa y sea un absurdo no quererla, porque lo que se quiere es precisamente la libertad. Lo que nosotros queremos expresar es que este asesinato se pudo evitar y el movimiento hizo todo lo posible, lo habido y por haber, por decirle al Estado protéjanos, y no lo hicieron. En todos los espacios hemos ido a todas partes donde sea posible y no nos han escuchado. Nos hemos cansado de repetir que el cañón del Cauca está lleno de fosas comunes y sin embargo avanzan con sus máquinas. Eso es importante señalarlo en la opinión pública porque se ha malinterpretado algunos medios de comunicación que si ha habido acuerdo, no hay acuerdo. Aquí hay unas ayudas básicas para la población. La seguridad es un tema que lo tenemos que asumir nosotros casi de nuestra voluntad, porque en verdad no nos sentimos seguros en el territorio, porque se ha incrementado el conflicto armado desde que ha llegado tanto ejército, y con el proyecto más todavía que han habido problemas de conflicto. Entonces, nosotros como población civil siempre estamos en el medio de ese conflicto y no nos sentimos seguros. Aquí no hay ningún tipo de acuerdo, hay una logística para el retorno y ya. Sobre los asuntos de fondo, de las reclamaciones, de violaciones de derechos humanos, no hay ningún tipo de respuesta. En este momento le estamos diciendo al gobierno departamental que es absurdo que no haya querido sentarse a dialogar con nosotros. A empresas públicas de Medellín que definitivamente puede hacer lo que sea en este departamento y no hay quien lo mande, porque en muchas ocasiones incluso la gobernación le mandó el mensaje a empresas públicas de Medellín y ellos deciden que no se sientan en una mesa, que con el movimiento de Ríos Vivos no hay mesa de diálogo, es decir, no hay manera de solucionar los problemas sin el diálogo. Porque en cuanto a los diálogos y las verdaderas soluciones que debían de darnos EPM y la gobernación de Antioquia, no tenemos ninguna.